Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cántanos gustos unidos, acordes y a una voz. A nuestro eterno Padre, a Cristo el Salvador. Cuán bueno es, cuán bueno es cantar juntos. Aleluya. Óranos gustos unidos con santa devoción. A Cristo que nos haga acepto en su amor. Cuán bueno es. Sí, Señor. Cuán bueno es gloria a Dios. Leernos gustos unidos, la fiel revelación. Que alumbra nuestros pasos con claro resplandor. Cuán bueno es. Aleluya. Cantarnos gustos unidos, acordes y a una voz. A nuestro eterno Padre, a Cristo el Salvador. Cuán bueno es. Aleluya. Una vez más esa estrofa. Cántanos gustos unidos, acordes y a una voz. A nuestro eterno Padre, a Cristo el Salvador. Cuán bueno es. Aleluya. Gracias, Señor. Óranos gustos unidos con santa devoción. A Cristo que nos haga aceptos en su amor. Cuán bueno es orar juntos. Leernos gustos unidos, la fiel revelación. Resplandor, cuán bueno es. Sí, Señor. Soy feliz, porque Cristo me salvó.
alegre, porque Cristo mi alma redimió. Volver atrás no quiero más. No, Señor. Sí, Señor. ¿Por qué? Aleluya. Amén, amén. Dígaselo al Señor. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora vivo alegre, porque Cristo mi alma redimió. Volver atrás no quiero más. Aleluya. Amén, amén. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Una vez más. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora vivo alegre, porque Cristo mi alma redimió. Volver atrás no quiero más. Sí, Señor. Amén, amén. Sí, Señor. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora vivo alegre. Amén, amén. Aleluya. Sí, eso es la pura verdad. Amén, amén. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, amén. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, amén. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, amén. Aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, amén. Aleluya. Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas. ¿Y qué te dio? Amén, amén. Cristo rompió mis cadenas. Aleluya. Por eso estamos aquí. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Aleluya. Amén, amén, amén. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? No eres tú, Señor Jesús. Aleluya. Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas. Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis cadenas. Fue el único que vino a nuestro rescate. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento
fundamento de mi vida eres tú. Amén, amén. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Aleluya. Al Señor yo le voy a servir, consagrarle mi vida a Él. Así será por siempre. Aleluya. Solo a Él. Amén, amén. Estoy peleando la batalla, Señor. Aleluya. Amén. Estoy peleando la batalla, Señor. Aleluya. Al Señor yo le voy a servir, consagrarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre alabaré. Amén, amén. Aleluya. Estoy peleando la batalla, Señor. Y también he guardado la fe. Estoy peleando la batalla, Señor. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Amén, amén, amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Alessandra Basalo, vengo a testificarle cómo el Señor me quitó mis aretitos. Un día yo estaba en mi casa, yo estaba alabando al Señor y yo le dije a mi abuela, abuela, yo me puedo quitar mis zarcillos. Y mi abuela me dijo, sí, hija, si tú te los quieres quitar. Y desde ese día yo empecé a quitármelos, pero ellos estaban demasiado duros, no me los podía quitar. Entonces mi abuela también intentó quitármelos y no podía. Entonces yo creo que fue un miércoles que estaba aquí en la iglesia, estaba orando y cuando terminé de orar me senté en el altar e intenté quitármelo. De una forma, no sé qué forma, pero me los logré quitar, ellos estaban demasiado duros. Mi abuela ni siquiera los pudo quitar y yo me los quité, pero en el altar. Mi mamá me dijo que para qué me los quité, si a ella le costó demasiado ponérmelos, y cuando saliera de acá me los iba a volver a poner, y yo le dije que no, porque ahí había obrado el Señor. Este testimonio lo dije para que cualquier niña que tuviera el mismo problema que yo, ella le pidiera al Señor y el Señor se les iba a quitar el deseo de su corazón y le iba a quitar los aretes. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo. Les habla por acá el hermano William Cordero.
se congrega con el hermano Osvaldo Tona en Barquisimeto, Venezuela, donde aquí nuevamente vengo a manifestarle, donde a cercanos de 1986 sufrí una neumonía en la pleura derecha de mi pulmón, y circunstancias que el Señor le permite a uno como ser humano y uno como creyente desde la infancia. Uno nunca le hizo caso al Señor. Y bueno, en esta conversación que les quiero manifestar por la gloria del Señor Jesucristo, estoy hoy aquí vivo, a mis 57 años de edad. Le doy la gloria al Señor, le doy toda la gloria y la honra a Él porque me salvó mi vida. En ese entonces, en 1986, recuerdo que mi madre me dijo en el hospital: ya oraron por ti en la iglesia, mi hermano Galdona oró por mí. Y yo siempre mantenía mi fe. Siempre cuando uno está guiado, ¿verdad? Que es el único médico en el mundo para un cristiano es Jesucristo. Uno tiene esa fe. Y yo mantuve mi fe, pero llevando al relato de lo que me ocurrió, eso fue estando en el mundo. Yo tenía como 19, 20 años, y fui a la playa, me bañé en dos temperaturas, me bañé en río y me bañé en playa. Y el médico, cuando 3 días después que llegó a la ciudad de Barquisimeto, 3 días después se me comienza a desarrollar una deficiencia respiratoria y mucho sangramiento entre las fosas nasales y mi boca. A mí no me... O sea, una persona muy terca, pero no, casi a la familia no nos ha gustado los médicos y dejo pasar pues la enfermedad. Y mi familia, aún mi madre, todos me decían: vamos al médico, y yo no me interesaba en los médicos. Y no sé, es algo innato que tengo, que nunca me han interesado los médicos, por tener un Dios poderoso que siempre Él ha intervenido en mi vida. Y esa enfermedad se desarrolla y en vez de flema que yo debería de estar botando, yo lo que botaba eran pelotas de sangre. Hasta un momento que ya el cuerpo, digo, no aguanta o no aguantó, y llegó un amigo, un gran amigo, un cercano amigo. Él se llama Rubén, y me vio de tal manera postrado en cama que él se sorprendió, él se aterrorizó tanto que él salió corriendo, buscó un libre, un taxi. Me agarró como agarrar un niño, me puso en sus hombros, me montó en el taxi y me llevó al hospital. Yo en el hospital llegué sin sentido, quiero decir, o sea, desmayado, porque la debilidad era tan grande. Por terquedad de uno como ser humano, pero teniendo esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero sí se necesitaba la ciencia en este sentido. Cuando llego al hospital, ellos piensan hacerme placa, no podían hacerme la placa porque tenía que sostener algo, y me caí al piso desmayado. Ellos no pudieron hacerme placa, me dejan en observación, recuerdo yo, no sé, 3 días, y no podían hacerme las placas. Decidieron hacérmela acostado, y luego
ellos vieron que mis pulmones estaban completamente llenos de sangre. Estaban los dos pulmones llenos de sangre. Por eso era que por las fosas nasales y por mi boca y mis oídos salía la sangre. La gloria de Dios fue que me mantuvo con vida y me mantuvo allí presente en ese momento de desespero. No podía respirar. Nunca me pusieron oxígeno, pero sí me dejaron mucho tiempo en observación. Hasta luego que hicieron placa, bueno, me suben a piso en el hospital y me mantienen en la sala de agudo. Para los que conocen de medicina y de ciencia, agudo es donde están las personas que se van. Mi evolución era muy lenta, porque los médicos, ellos cuando me podían hablar, ellos me decían que si yo fumaba, y estando en el mundo yo tenía una vida muy mala, pero nunca fumé. Ellos insistían de que yo fumaba por mis pulmones, por la apariencia que tenían los pulmones en ese momento, y ellos no me creían. Bueno, fue evolucionando la medicina, mis pulmones se fueron limpiando poco a poco, pero doy fe que no fue la medicina, fue la gloria de mi Dios, porque en la iglesia, en la casa de oración, ahí se oró por mí, y yo sé que fue mi Señor Jesucristo quien me sanó por la patología que yo presentaba, de mis pulmones tan llenos de sangre, infectados completamente, porque llegué a botar hasta pus por mi boca, por mi nariz, y los médicos estaban en desespero. Ellos lo que hacían era placas continuamente, sacar sangre, hacer estudios, pero yo sentí que fue mi Señor, porque había gente que me decía, yo me paré de esa cama, yo me paré de frente de tu cama, y toda esa gente que estuvieron en tu cama, todas se murieron, me decían los que estaban allí. Y yo me sonreía porque no podía hablar. Yo lo que me hacía era sonreír y decirle, ellos están equivocados, porque tengo un Dios poderoso, tengo un Dios grande, que vi maravillas en mi hogar. Aún mi madre, estando yo niño, como de 6 años, 5 años, de repente hasta menos, pero no recuerdo bien, mi madre mantenía donde estaban los corotos dañados, que no servían. Y a mí me cae un mueble de arriba y se me incrusta en mi cabeza un tornillo muy grande, muy grueso, que en ese entonces la ciencia no estaba tan avanzada y los tornillos eran muy gruesos. Mi madre, ella corre a quitarme el mueble de encima junto a mis otros hermanos pequeños, pero ella no podía, hasta un momento que ella mencionó el glorioso nombre de Jesús. Y ella dijo, recuerdo claro, ella dijo, porque mi debilidad de tanta sangre que boté, mi debilidad, escuché Jesús. Cuando ella dijo Jesús, el tornillo se despegó de mi cabeza, caía al piso, y la sangre era de tal manera que, salía de tal manera que ella lo que puso fue poner su mano y nombrar de nuevo a Jesús. Por eso es que yo le doy la gloria, la honra a mi Señor, porque desde niño Él ha estado allí en mi vida. Lo que ocurre que uno como ser humano es terco y no se da cuenta que el Señor siempre está ahí con sus hijos, porque yo me catalogo su hijo, sé que soy su hijo. Y llegando nuevamente al relato del hospital, bueno, el Señor hizo la obra en mí, el Señor me sanó, y aquí estoy compartiendo este testimonio, pero dándole la gloria, la honra a mi Señor Jesucristo, en el cual me sigue, Él sigue
sanándome por aún con esta pandemia. El Señor, mis hermanos, ellos dudaban, ellos decían, William, cuídate porque tú traes de atrás esa enfermedad, y esa enfermedad ataca los pulmones. Y yo le digo, el Señor nos prometió en su casa de oración que Él iba a estar con nosotros, que Él iba a estar en todo tiempo con nosotros, y esa es mi fe, y aquí estoy. Nunca, las gripes me han dado, pero no de la manera que se podría pensar que me diera por tener una debilidad en mis pulmones. Hermanos, hermanas que me están viendo, me están escuchando, aquí en Barquisimeto, aquí en Venezuela y fuera de nuestra frontera, le doy la gloria, la honra a mi Señor Jesucristo, porque siempre Él ha estado conmigo, nunca me ha abandonado, e incluso estando en el mundo, siempre ha estado conmigo, y yo le doy la gloria, la honra y la alabanza a mi Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga a todos, en el lugar donde ustedes estén, y por medio de este receptor, les digo, busquemos de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que no te olvida, es el único que no te deja, y es el único que siempre va a estar contigo, sanándote y vigilándote en todo momento. Que el Señor les bendiga a todos. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 29. Dios les bendiga. Un placer saludarles nuevamente. Bueno, estamos aquí agradecidos al Señor una vez más, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Dios siempre está pendiente de nosotros. Si usted ve que Dios no, o usted piensa que Dios no está pendiente de usted, déjeme decirle que eso no es así. No, es que tengo muchos problemas. Eso es normal. Eso es bueno para usted, porque a esos problemas que usted enfrenta, bueno, Dios le saca provecho. Dios le está fortaleciendo a usted la fe, Dios le está fortaleciendo la paciencia. Pero es que no veo a Dios. Abra los ojos, no los ojos naturales, porque si usted abre los ojos naturales va a ver cualquier cosa. Usted mira y ve cosas contrarias. Entonces la Biblia dice que no debemos prestar atención a eso. Debemos ver más allá. Ahora con los ojos espirituales, ver a Dios en su manifestación. Ver a Dios en las cosas sencillas. Porque las personas están esperando a Dios en algo muy grande, en algo muy espectacular. Resulta que Dios se manifiesta en cosas sencillas y piensan que no es Dios. Dicen, no, es que no creo que eso sea Dios, porque es que eso es muy pequeño. No, ahí es donde está Dios. Dios, por eso es que Dios es tan grande. Un Dios que nosotros tenemos que es tan grande, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y vino y se metió en un hombre llamado Jesús. Y Jesús hizo esa gran obra para lo cual el Señor lo envió, que fue dar la vida por nosotros. Ahora Dios se ha metido en su iglesia, en su ejército, vamos a decirlo así, en hombres y mujeres que han sido obedientes a Dios, que se han esforzado y han logrado ver a Dios, aún en tiempos de dificultad, en tiempos de cosas contrarias, en medio de tanta diversidad de cosas que el enemigo le tira a uno en el camino. Sin embargo, así hemos visto la mano de Dios a favor nuestro, ayudándonos, resolviéndonos los problemas, sanando nuestras enfermedades, tantas cosas. No fue que alguien vino y nos contó, no, nosotros somos testigos presenciales de la grandeza de Dios, testigos presenciales del poder de Dios manifestado. Dios de nuevo en dos pies caminando sobre la tierra. Dios haciendo de nuevo sus maravillas, porque Él lo prometió. Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Y lo vemos hoy en día manifestándose
en medio de sus hijos. Y entonces, si usted no ha visto a Dios en su vida, no lo ha visto en su manifestación, no logra verlo, ore, dígale, Señor, ábreme los ojos, así como Eliseo oró por aquel siervo que se llamaba Giesi. Eliseo oró, Señor, le dijo, ábrele los ojos a este joven. Y Dios le abrió los ojos. Y él pudo ver la grandeza de Dios, pudo ver el ejército del Dios viviente. Entonces, hoy en día nosotros también estamos viendo eso. Dios de nuestro lado. Y si Dios con nosotros, dice la palabra del Señor, ¿quién contra nosotros? Pueden venir distintas cosas, pero nosotros tenemos de dónde agarrarnos. Nosotros tenemos esa esperanza grande de parte del Señor, bienaventurada, porque somos bienaventurados. Si viene la prueba, si viene la lucha, las cosas contrarias, y nosotros resistimos. Pero no es porque resistimos porque somos muy fuertes, porque somos muy astutos, no. Es porque Dios está con nosotros. Porque si no, no podemos resistir. Dios es el que lo hace. Dios en nosotros hace esa maravilla, esa obra. Entonces nosotros hoy, bueno, el enemigo viene y trata de amedrentarnos, de amenazarnos, y vienen tentaciones, pruebas, luchas y tantas cosas. Pero nosotros sabemos dónde estamos parados. Estamos llamados cada uno de nosotros, usted y yo, a saber dónde estamos parados, dónde estamos fundamentados nosotros. Dios espera que nosotros nos fundamentemos en su palabra, en la revelación de su palabra para el día de hoy. Porque cada día tiene su sazón, dice la Biblia. Entonces, como cada día tiene su sazón, hoy Dios tiene una revelación especial para sus hijos. Usted tiene que estar dispuesto a recibirla. Y cuando oiga algo de Dios, si no lo entiende, bueno, pregúntele a Dios. Dios se va a encargar de mandar a alguien que le explique. O él mismo viene y le explica. Allí usted va a entender que era Dios que le estaba dando a revelar eso. Pero usted tiene que demostrar a Dios su entrega, su pureza, su amor por Él, para que Dios se agrade y le dé lo que usted necesita. Lo que cada uno de nosotros necesitamos, debemos pedirlo con eso. La palabra de Dios dice que el que se allega a Dios, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que, es decir, nosotros no podemos acercarnos a Dios diciendo, bueno, vamos a ver si la pego, o vamos a ver si Dios lo hace. No. Debemos ir con confianza. Debemos ir diciéndole al Señor, gracias, Señor, porque has cumplido esa promesa que tú hiciste. Tú lo prometiste y lo cumpliste. No son cuentos de camino, no, lo cumpliste, Señor, en mi vida lo estoy viendo, Señor. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros podamos ver, podamos admirar a Dios, podamos nosotros decirle, testificarle a los demás y decirle, mira, a mí no me contaron, yo soy testigo, yo soy un testigo del poder de Dios. Eso no cualquiera puede decir eso, pero aquellos que han tenido una experiencia personal con Dios, o hemos tenido, yo me incluyo también, Dios respalda eso, respalda esa palabra, porque Dios nos ha entregado en este tiempo la autoridad para nosotros atar y desatar, para nosotros sujetar a los demonios, para nosotros hacer lo que sea. Él dijo, lo que tú digas, eso es. Entonces, pero tenemos que tener esa certeza en nuestros corazones. Debemos ir completamente confiados, sin duda, que Dios de verdad nos lo haya dicho, nos lo haya revelado en nuestros corazones. Que nosotros no vayamos así, bueno, yo voy a ir a ver. No, nada de eso. Para que cuando Dios nos envíe a una parte, nosotros tengamos esa seguridad de que ya Dios nos preparó, de que ya Dios
nos entrenó. Y como ya hemos recibido el entrenamiento de parte de Dios, entonces Dios no va a mandar a un sitio si nosotros no sabemos lo que vamos a hacer. No, cuando Dios envía a alguien a un sitio o a hacer cualquier cosa, Dios lo manda porque sabe que esa persona, ese creyente, ese hijo de Él, está capacitado para hacerlo. No lo va a mandar si Él ve que no puede hacerlo. Pero como Él sabe que puede hacerlo, entonces Él lo manda. Él dice, ve hijo, ve, porque sabe que lo puede hacer. Entonces nos damos la gloria y la honra a Dios por eso. No estamos nosotros, como dijo el apóstol Pablo, golpeando al aire. No, estamos seguros. Tenemos que ir seguros de lo que Dios nos ha mandado a hacer, seguro de lo que Dios nos ha revelado en este tiempo, que es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo, ha llegado el tiempo. Es el cumplimiento de la promesa del Señor. La palabra de Dios nos dice que la naturaleza, imagínense ustedes la naturaleza, los árboles, los animales, el viento, las nubes, todo lo que comprenda la naturaleza, el universo, estaba esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Y como ya la naturaleza y los animales y todo ven que eso se está llevando a cabo, ya está en ejercicio, ya se está manifestando, entonces ellos están como alegres, están alborotados y están haciendo fiesta. Una persona cuando está alegre, que le dan una buena noticia, mire, esa persona salta y grita. Así está la naturaleza. La naturaleza está saltando. La naturaleza está en dolores de parto. La tierra está en dolores de parto. Por eso es que la tierra tiembla por una parte, por otra parte erupcionan los volcanes, por otra parte está la lluvia tremenda que inunda ciudades enteras. En otra parte hay sequía. Esos son los dolores de parto. No hay otra respuesta para eso. Son los dolores de parto. La naturaleza celebrando la manifestación de los hijos de Dios. Damos la gloria a Dios por eso. Así que si usted ve esas cosas, no se asuste, no se amedrente. No, dele la gloria a Dios. Porque como dijo el Señor ayer, el Señor dijo, Dios no nos dijo cuándo iba a suceder, pero nos dio señales. Así como en el tiempo de Noé le dio una señal. En el tiempo de Moisés le dio una señal. Para este tiempo, Dios también dio señales y esas señales están aconteciendo. Le damos la gloria a Dios por eso, pero no andamos nosotros detrás de las señales. No, las señales nos siguen, como dice la palabra del Señor. Las señales nos siguen. Y esas señales es dando a conocer, pregonando al mundo que ya la manifestación de los hijos de Dios ya se está llevando a cabo. Bueno, le damos la gloria a Él. Vamos a leer una escritura para entrar en el tema del día de hoy. Vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, el final, ya casi al final de la Biblia. Ese es el Nuevo Testamento, ya casi por ahí cerquita de Apocalipsis, más atrasito, que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos allí de esa escritura. El versículo 4 y 5 vamos a leer. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a leer hasta allí. Vamos a hacer ahora una oración. Le invitamos allí donde usted está, que respalde esta oración, que nos acompañe en la oración. Vamos a atraer
al Señor, a traerlo acá, a donde estamos nosotros, porque Él prometió. Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Entonces vamos a hablar con Él, que sea Él el que hable, que sea Él el que nos corrija, que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que nos exhorte, que nos reprenda. Si es de reprendernos, que nos reprenda. Pero eso va a ser de beneficio para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de hablar tu palabra, de leer tus preciosas promesas, Señor, que están escritas en tu palabra. Gracias por eso, Señor. Ahora, Señor, que estamos aquí en este sitio, Padre, dispuestos, Señor, a obedecerte, dispuestos, Señor, a seguirte, porque tú eres nuestro guía, Señor. Tú eres nuestro líder, Señor. No tenemos líderes humanos. Nuestro líder eres tú, Señor. Te damos gracias por eso. Ponemos en tus manos, Señor, este servicio. Ponemos en tus manos a los amigos, hermanos, toda persona que esté viendo este servicio, escuchándolo, Señor. Lo ponemos en tus manos. Que tú te encargues de esa persona, Señor. Sea creyente o no sea creyente. Sea cristiano o no, Señor. Tú te encargarás, Señor. Dale la respuesta de esa pregunta que tiene en su corazón, Señor. Dale, Señor, conforme a su fe. Resuélvele su problema. Señor, provéele en sus necesidades. Que pueda ver, Señor, tu mano manifestándose, Señor, en su vida. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más ponemos en tus manos este servicio, Señor. Dándote la gloria y la honra a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema. Este es el tiempo. Y como subtítulo, el título es Este es el tiempo. Como subtítulo, vamos a hablar sobre piedras vivas. Entonces, aquí la Escritura nos dice que esa piedra viva es nuestro Señor Jesucristo. Él es el protagonista de todas las cosas. Todo lo que fue hecho por Él y para Él, dice la palabra del Señor. Entonces, si Él es esa piedra, nosotros estamos llamados, cada uno de nosotros, a hacer también eso. Pero usted podrá pensar, pero bueno, ¿qué es eso de piedras vivas? ¿Qué es una piedra viva? Bueno, vamos a leer la Escritura. El libro de Mateo, capítulo 16. Hemos leído mucho esta Escritura, pero también esto contiene algo muy significativo acá. Esta es la Escritura cuando en el versículo 13 de Mateo 16, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos qué dicen la gente que era Él o que es Él. Entonces ellos le respondieron, unos dicen una cosa, otros dicen otra, bueno. Y Él dijo, ¿y ustedes qué dicen que soy? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él le dijo, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, esa roca no es Pedro, esa roca no es otra cosa, no, mucha gente dice no, que es Pedro. Los religiosos dicen, algunos religiosos dicen, bueno, no, Pedro es el primer papa. Eso es falso. Eso es falso. Anoche estuve hablando con un amigo, con un vecino, y me dijo, pero es que a mí me enseñaron que Pedro fue el primer papa. Yo le dije, eso es falso. Eso es falso porque Pedro nunca fue a Roma. El que fue a Roma fue Pablo, le dije. Y bueno, así tantas cosas falsas que el hombre ha inventado, el hombre ha puesto como mandamiento de Dios, y son cosas inventadas del hombre, mandamientos de hombre. Y aquí vemos, según lo que Dios nos está diciendo, que esa roca sobre la cual el Señor fundamentó su iglesia es la revelación de la palabra, la revelación que vino a Pedro, y Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, el ungido de Dios,
el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Entonces, allí vemos qué es esa roca. Esa roca es la revelación de la palabra. Pero usted puede decir, no, pero es que yo tengo la revelación, yo tengo los folletos del mensaje, yo tengo una Biblia, tengo 2 Biblias, 3 Biblias, ¿cuántas Biblias usted que pueda tener? Usted puede decir eso, pero no le estamos hablando de eso, porque usted tiene, vamos a decirlo, vamos a decir, es verdad, usted tiene la revelación, pero esa revelación tiene que venir a su corazón. Allí es donde llega a cobrar vida. Allí es donde el Espíritu Santo le da vida, porque el Espíritu Santo es vida. No es que el Espíritu Santo tiene vida, que el Espíritu Santo, sabemos por revelación que el Espíritu Santo es Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Y es el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés y bautizó un poco de gente allí. Y hoy en día sigue llenando el corazón de los vivientes, de los hijos de Dios. Aquellos que se rindan en las manos del Señor. Entonces, esa piedra, que es la revelación, necesita el Espíritu Santo para cobrar vida. Porque la Biblia nos dice que creo que es en el libro de Segunda de Corintios, que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya vamos a leer esa escritura. Allá vamos, a eso vamos. Pero en Mateo nos dice que esa piedra de la cual estamos hablando es la revelación de la palabra. Y esa revelación, al venir el Espíritu Santo y entrar allí, revelar eso que está oculto en la Biblia, entonces esa persona llega a ser una piedra viva. Así como pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús llegó a ser una piedra viva. Eso es lo que nos dice la palabra. Esa piedra viva que los edificadores, porque estamos llamados a nosotros edificar un templo para el Señor, un templo santo, un templo libre de contaminación del mundo, porque eso es lo que quiere decir la palabra santo, apartado del mal para un servicio a Dios. Entonces, estamos llamados cada uno de nosotros a llegar a esa condición. La condición de ser revelación viva, como dijo también el Señor por la boca del apóstol Pablo, hacer cartas leídas de todos los hombres. Porque cuando en anteriores servicios hemos hablado de esto, cuando una persona dice yo soy cristiano, de una vez le ponen la mira, de una vez le ponen el ojo encima, y lo cargan vigilado para ver cuándo falle, para señalarlo, para juzgarlo, para condenarlo. Pero como esa persona es una piedra viva, esa persona se va a mover de acuerdo a lo que Dios le reveló. Se va a manifestar al mundo, se va a desenvolver en el mundo, en medio de tanta oscuridad espiritual, se va a desenvolver como una piedra viva. Como la revelación, porque cuando Dios nos revela esa palabra, la revelación es la explicación de Dios a nuestra vida. Dios nos lo explica y el Espíritu Santo le da vida a eso. Por eso es que todo redunda en eso, en recibir el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, pídalo que Dios se lo va a dar. El Señor dijo, si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo o le dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden de Él? Entonces, el que no tiene el Espíritu Santo tiene que pedirlo. Y cuando Dios vea la sinceridad, la consagración, la humildad, esa hambre y esa sed de saber más de Dios, de conocer más a Dios y
y ese amor de Dios, o sea, querer tener ese amor, ese deseo en su corazón de tener a Dios ahí. Cuando Dios ve eso, Dios le da el Espíritu Santo. Y si no está en condiciones de recibirlo, Dios le dice qué hacer a la persona para que lo reciba. Entonces cuando lo recibe, el Espíritu Santo empieza a darle vida a esa revelación. Allí donde esa persona llega a ser piedra viva. Así como el Señor Jesús. Sabemos que Él era una piedra viva, lo que acabamos de leer. Porque dice los 3 versículos anteriores, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces el Señor, Dios, Él es Él es la piedra viva. Entonces cada uno, aquí la Escritura nos habla de la piedra viva, nos enfoca a los ministros. Esos ministros tienen que ser piedras vivas. Esa piedra viva que enseña la palabra de Dios. Esa piedra viva que refleja a Dios. Que la palabra de Dios es lo primero. Que Dios en su vida es en primer lugar. Que no está poniendo excusas cuando Dios lo manda a algún lugar. Que no está poniendo excusas cuando Dios le dice que diga algo. O que haga esto y aquello, lo que sea. Cualquier orden de Dios, primero eso. Esas son las piedras vivas de Dios. Y cuando le digo que son los ministros, y eso es lo que dice la palabra, esto nos lleva a la escritura de 2 de Corintios capítulo 3, que Dios nos explica, Dios nos revela. O sea, a nosotros, las piedras vivas de Dios, Dios nos da, nos fundamenta más con esta escritura. Entonces nos dice, ¿quién es el que da vida? ¿O qué es eso que le da vida a esas piedras? Vamos allá. 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 para entender con más claridad. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Allí lo lleva ahora a los creyentes, a los laicos. Conocidas y leídas de todos los hombres, o por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, aleluya, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, amén. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces allí Dios nos responde esa pregunta. ¿Quién es el que vivifica? El Espíritu Santo. ¿O qué es? ¿Qué es lo que le da vida a esas piedras? El Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Mucha gente sin el Espíritu Santo intenta predicar, intenta hacer un servicio a Dios, pero lo hacen por su propia cuenta. Allí es donde podemos nosotros aprender de Dios, que hay muchas personas, muchos creyentes, haciéndole un servicio a Dios fuera de su voluntad, yendo a donde Dios no les dijo que fueran, o no yendo a donde Dios les dijo que fueran, o haciendo sus propios deseos. No, yo tuve el sentir. Eso está muy bien, que usted tenga el sentir,
Pero ese sentir, y en anteriores oportunidades hemos aclarado esto, ese sentir que nosotros, que viene a nosotros, ese sentir tiene que ser confirmado por Dios. Tiene que ser respaldado por Dios. Porque si usted tiene el sentir y no espera que Dios respalde eso, que no espera que Dios confirme eso y usted va, ahí no va a pasar nada. No va a pasar lo que usted se imaginó que iba a pasar, porque es la imaginación del hombre, la imaginación de la persona. Pero entonces, aquí la Escritura nos habla de competentes. No es que vamos a entablar una competencia entre nosotros, entre predicadores o entre ministros. No. Entre nosotros no tiene que haber competencia. Nosotros no estamos o en este tiempo, nosotros estamos en una batalla, en una guerra. Eso es lo que nos dice la palabra. Que nuestra lucha no es contra los hombres. Nuestra lucha no es contra los hermanos que están en las denominaciones, que están en las religiones, en las tradiciones. No, nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha es contra el sistema. Es un sistema diabólico. Es un sistema que lleva a la persona a conformarse, que lleva a la persona a decir o aceptar ese pensamiento de los líderes. No, ya estamos bien, así estamos bien como estamos. No, la Biblia dice que en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, que en este tiempo, en la edad de la Odisea, en la cual estamos, en este tiempo, los creyentes iban a decir eso. No tengo necesidad de ninguna cosa. Ya yo estoy completo. Dios me respalda porque tengo mucho dinero, porque tengo esto y aquello. No. Eso no quiere decir. Eso no quiere decir eso. No es, cuando la Biblia nos habla de competencia, cuando la palabra competente quiere decir apto. No es que vamos a competir entre nosotros. No, eso sería una competencia a ver quién llega de primero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de actitud. Tenemos que estar aptos. Presentarnos a Dios aprobados, como dice también la Biblia. Aprobados. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa es la actitud. Esa es la competencia que debemos tener. Apto y cualificado. Dice, para una tarea por obra de Dios. O sea, que Dios es el que entrena. Apto y cualificado es entrenado por Dios. Y cuando Dios entrena a un hombre, Dios no lo entrena, no lo medio entrena, no, Dios lo equipa. Dios le da su equipo. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, lo equipa. ¿Con qué lo equipa? Con los dones espirituales. Para que manifieste a Dios por medio de esos dones. Para que Dios esté en medio allí. Para que Dios sea tomado en cuenta. Porque Dios usa al hombre, usa el ministerio para perfeccionar la iglesia, para sacar todas las cosas malas que puedan haber. Porque nosotros venimos del mundo todo echado a perder, todo mal, sucio, todo revolcado, llenos de barro, pues estábamos metidos en un hueco lleno de barro. La Biblia lo llama un lodo cenagoso, o sea, un pichaque, como decimos acá. Entonces, Dios necesita limpiarnos. ¿Y cómo hace Dios para limpiarnos? Por medio de eso, de los dones espirituales. Dios tiene sus agentes para limpiarnos. Y esos hombres con el Espíritu Santo, ese ministerio, son un ministerio de 5 oficios, esos 5 oficios son hombres con el Espíritu Santo, equipados con el equipo de Dios, entrenados por Dios, no por mérito propio. O sea, no va a decir aquel hombre, no, pero bueno, yo voy a meter currículum ahí en la iglesia porque yo soy abogado, porque yo soy ingeniero, porque yo soy teólogo o lo que sea. No, Dios no trabaja así.
Eso lo hacen las denominaciones, las tradiciones humanas, todas esas cosas que vemos hoy en día. Y podemos nosotros llegar a la conclusión que esas son las abominaciones que se cometen en la ciudad de la cual habla la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que nos dice la palabra, que nosotros tenemos que clamar y gemir a Dios por esas cosas que suceden en medio de la ciudad, que están sucediendo hoy en el mundo. La gente conformándose a una religión, la gente conformándose a que les dicen, no, ya usted está bien así. Con tal que usted traiga dinero a la iglesia, con tal que usted haga esto o aquello, cualquier cosa que le digan que haga, la gente van. Como la gente está creyendo que es Dios el que le está hablando, entonces van y lo hacen. Pero cuando vamos a la Biblia, puede ser que concuerde con una parte de la Biblia, pero eso no basta. Para Dios tiene que concordar con toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si eso no concuerda, eso no es de Dios, porque Dios no se contradice. Los que dicen que la Biblia se contradice es porque no son piedras vivas, es porque Dios no les ha revelado la palabra, o porque tienen el folleto y tienen una Biblia y dicen, ya Dios me reveló, tengo el folleto. No, eso no es. Tiene que estar el Espíritu Santo para que encienda esa piedra, para que le dé vida a esa piedra. Y ahora esa piedra, la cual está usted llamado a ser, y yo, entonces esa piedra no sea una piedra, una cosa muerta, no. El Espíritu vivifica. Pero, ¿qué va a vivificar Dios? Su alma. A usted mismo, completo, cuerpo, espíritu y alma, tiene que ser vivificado. Usted tiene que morir a las cosas del mundo para que Dios lo resucite. Porque ¿cómo resucita Dios algo que no ha muerto? No puede. Pero cuando usted muere a las cosas del mundo, muere a sus pensamientos, a sus conceptos humanos, cuando usted muere a la religión, a todas esas cosas humanas, podemos decir, carnales, usted ve las cosas como a usted le parece que es, como a usted le enseñaron, o como usted ve que es que concuerda. Y no, es que esto no le estamos hablando de cosas humanas, estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, lo espiritual, estamos hablando de espíritu, del Espíritu Santo, porque si usted se deja llevar por un espíritu malo, eso es espiritual, pero es malo. Y entonces el diablo también usa la Biblia, como el Señor Jesús la usó allá en la tentación en el desierto. En el huerto del Edén, también la serpiente ungida por el diablo le citó el mandamiento a Eva, porque el diablo conoce la Biblia. No es que el diablo allá cuando estaba en el cielo, cuando era un ángel de luz, el diablo era el guardador de la Biblia. Él era el que cubría la Biblia, era el que cubría la palabra, era un ángel cubridor y conoce eso. Pero entonces hoy en día viene con la misma Biblia, pero a desviarla. Y una palabra mezclada, desviada, eso es infructuosa. Eso la hace infructuosa. Entonces una palabra mezclada con tradición no sirve. Al mundo le parece muy bueno. Ah, no, bueno, está bien, sí, mira, es una religión incluyente, incluye poner a las mujeres a predicar y los hombres pueden hacer sus fiestas y sus reuniones, vamos a decir, las masculinas, y hacen distintas clases de cosas. No, eso es entretenimiento, eso es diabólico, porque es hecho por la sabiduría humana. Y la palabra de Dios dice que la sabiduría humana es terrena, animal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios, la que desciende del cielo,
esa sabiduría, esa es la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese es lo que Dios quiere que nosotros captemos eso en el día de hoy, para que podamos ser piedras vivas. Debemos tener al que le da vida. Capte eso en este momento, si no lo ha captado. Y si no entiende, bueno, pregúntele al Señor, porque nosotros no podemos revelar nada, no podemos revelar nada. Nosotros lo que somos es receptáculos de la revelación. Recibimos la revelación de Dios, pero no podemos darla. Simplemente nosotros le decimos cómo se nos encendió la luz. Le decimos, le predicamos que dice Dios que usted debe hacer para recibir esa revelación. Lo primero es que usted tiene que estar hambriento de eso. Usted tiene que pedírsela a Dios. Es lo primero. Porque si usted no la pide, usted le está demostrando a Dios que no está interesado. No está interesado en eso. Que usted si las personas están muy contentas con su religión, con sus cosas, lo que le enseñan por allá en la denominación, Dios no le revela. Pero cuando aquella persona recibe un toquecito, se hace una pregunta, esa persona se hace una pregunta y va y le pregunta a su pastor, porque es lo normal, que la persona vaya y le pregunte al pastor. Pero resulta que el pastor le da una respuesta que esa persona capta que no lo llenó, no le respondió su pregunta. Porque a veces empiezan a poner juegos de palabras y cosas y bueno, enredan a la gente. Pero la persona queda con eso. ¿Qué debe hacer esa persona? Ir a Dios directamente, en oración. Establecer ese contacto con el Señor. Meterse en oración en lo profundo. Ir a lo profundo de Dios. A una comunión íntima con Dios. No la comunión de la Santa Cena, eso está bien, esa es una ordenanza. Estamos hablando de una comunicación, una experiencia personal de usted con Dios, que donde usted le hable a Dios, le pregunte y Dios le responda. Y que Dios le hable a usted y le pregunte y usted le responde. Le estamos hablando de eso, de tener esa comunicación, que no es fácil llegar allá, pero si usted se propone hacerlo, lo hace. Cada hombre y mujer que se proponga a tener una experiencia personal con Dios, Dios está allí. Dios no está muy lejos. La gente piensa que Dios está muy lejos, buscándolo por ahí en el universo, en medio de los planetas, de las estrellas, y buscándolo por ahí bien lejos con un telescopio. No, Dios está cerca. Dios está cerca, más cerca de lo que la persona piensa. Simplemente que estos ojos humanos no lo pueden ver, pero los ojos espirituales sí lo pueden ver. Entonces, estamos hablando de piedras vivas, lo mismo que fue el Señor Jesús. Imagínense, Jesús, Dios hecho carne, la piedra viva, la piedra principal, vamos a llamarlo así, la piedra de ángulo, con la cual Dios fabricó su iglesia. Entonces ahora nosotros estamos llamados a hacer eso mismo. Pero solo no podemos hacerlo. Es como no podemos nosotros llegar a ser justos por nuestra propia cuenta. No. Necesitamos al justo en nosotros. No con nosotros. O sobre nosotros. No. Así no. Es en nosotros, adentro, en el corazón. Así es como llegamos a ser justicia de Dios. Y para ser piedras vivas como fue el Señor Jesús, nosotros también necesitamos llegar a ser. Y entonces aquí, como les dije, esta escritura que nos habla de la competencia, de cómo, que quiere decir competente para Dios, apto y cualificado, o sea, entrenado, un hombre y una mujer de calidad. Ahora no es solo a los ministros, no. Todos estamos llamados a ser piedras vivas. No es que la hermana va a salir a predicar, no. Ella va a testificar. Ella va a cumplir lo que dice la palabra del Señor.
Ella no va a ponerse a hacer cosas por su propia cuenta porque se va a equivocar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Entonces el hombre no puede caminar el camino de Dios él solo. No, necesita a Dios para que lo guíe. Necesita ir tomado de la mano del Señor. En oportunidades anteriores también hemos dicho esto, porque el camino es angosto y tiene muchos obstáculos y muchas cosas que el enemigo ha puesto allí para que nosotros tropecemos y caigamos. Pero nosotros hemos agarrado la mano del Señor. Entonces ahora va dirigido a hombres y mujeres. Las mujeres en su lugar, conociendo su lugar, conociendo su lugar bíblico, vamos a decirlo así. Y el hombre también conociendo su lugar. Cada uno cumpliendo el propósito para el cual fue llamado, porque cada uno tenemos que descubrir eso, descubrir cuál es el propósito para el cual Dios nos llamó. Hay un propósito para el cual Dios nos llamó. Entonces, ese propósito está ahí en la Biblia y está en nosotros. Solamente que nosotros tenemos que descubrirlo, pedirle a Dios que nos lo revele para nosotros podernos mover en el mundo en medio de tanto pecado y tantas cosas, movernos de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado. Hablar, comportarnos igual a eso. O sea, ser vamos a decirlo, ser la copia del Señor Jesús. ¿Cómo era el Señor Jesús? Él era un hombre atento. Cuando alguien lo llamaba, él prestaba atención. Era un hombre responsable. Porque no podemos decir, y si él era así, nosotros también estamos llamados así, a ser así. Entonces, no existe eso de que un cristiano irresponsable, o un cristiano que no le pone cuidado a nadie, que lo llaman y no presta atención. No. Un cristiano es atento, un cristiano es responsable, un cristiano es interesado, se interesa por las cosas de Dios. Se compromete con Dios, un cristiano. Está llamado, o sea, cuando decide ser un cristiano, él dice al Señor, Señor, yo me comprometo contigo que yo te voy a obedecer en todo. No es que, como dicen algunas personas por allá, no, yo obedezco, bueno, hasta cierto punto. No, a Dios no le sirve así. El fervor de Dios tiene que estar en nosotros. Ese fervor, mire, eso es algo como dijo el Señor Jesús, es una fuente que brota para vida eterna, una fuente que brota de adentro para afuera. Es algo que no se puede contener. Usted agarra un agua viva, una fuente, y le pone una piedra, le pone un tapón a eso y eso explota. Eso por cualquier parte sale el agua. Así estamos llamados nosotros. Algo que sea como un hervor por dentro, algo que anda buscando por dónde brotar. Estamos llamados a eso, como piedras vivas de Dios. Como piedras vivas en aquel hombre, aquella mujer que ya recibió el Espíritu Santo y ahora está en la etapa de perfección, porque eso es lo que nos dice la Biblia. En el libro bueno, la Biblia completa nos habla sobre eso, pero más específicamente en el libro de Efesios, capítulo 4, que Dios ha puesto este ministerio para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso del cuerpo de Cristo? La iglesia, a la cual Dios edificó, Dios hizo competente, Dios los hizo aptos, los cualificó, o sea, de calidad, porque Dios lo hace un cristiano verdadero. Lo entrenó para que no le tenga miedo al enemigo, porque mucha gente cuando le hablan del diablo, dicen, se asustan. No. Usted cuando le digan el diablo, bueno, el diablo tiene que sujetarse a mí, tiene que decir usted. El diablo yo tengo la autoridad de Dios, tiene que sujetarse a lo que yo diga.
con esa certeza, con esa autoridad. ¿Y qué pasa? Que cuando usted le hable, eso tiene que sujetarse, eso tiene que suceder, tiene que acontecer. Entonces, vamos a buscar eso, a hacer piedras vivas. Entonces, cada uno tiene que aflorar eso, tiene que exteriorizar eso. El hombre tiene que comportarse como un verdadero caballero. Un cristiano verdadero es un caballero. Porque decimos que Dios nos reveló que el Espíritu Santo es un caballero. Bueno, entonces si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra alma, entonces nosotros llegamos a ser unos caballeros también. Le estamos hablando en cuanto a lo que le estaba hablando hace unos momentos, a ser atento, responsable, caballeroso, decente, muy, muy amable, cortés. Estamos llamados a hacerlo. Y cuando venga aquella persona o el enemigo usando a cualquiera por allá para hacerlo salir de su lugar, ahí interviene la templanza de Dios. Es Dios permitiendo que acontezca eso, que pase eso, o que nos pase, para Dios ir avanzándonos, entrenándonos, dándonos, prosperándonos espiritualmente. Porque de eso se trata la espiritualidad, de eso se trata la prosperidad de Dios. Porque la gente enfoca en la prosperidad como las cosas materiales. Prosperidad, bueno, que tiene mucho dinero en el banco y que tiene propiedades y carros y, bueno, distintas cosas. La Biblia, el Señor Jesús dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el Espíritu Santo. El reino de Dios y el cumplimiento de la palabra. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios le puede dar dinero, sí. Pero si Dios ve que Dios le va a dar algo a usted, que lo vaya a dañar, que lo vaya a apartar, entonces Dios mejor no le da nada. Pero muchas veces la gente insiste y entran a la voluntad permisiva de Dios. Pero no queremos andar en la voluntad permisiva de Dios. Como piedras vivas, no queremos andar en la voluntad permisiva de Dios. No, como piedras vivas queremos andar en la voluntad agradable y perfecta de Dios. Para que Dios se agrade de nosotros y Dios nos hable y Dios nos diga y Dios nos mande. Porque cuando se tiene esa experiencia y la gloria sea para el Señor, Dios nos da un trabajo de hacer algo y nosotros después le decimos, Señor, lo estamos haciendo y decimos, Señor, dame más carga, Señor, dame más trabajo. Yo quiero hacer más para ti, Señor, no estoy haciendo nada. A esa condición, eso es piedras vivas, no una piedra muerta, no una revelación guardada allá en la biblioteca. Yo tengo el folleto y tengo la Biblia ya guardada en la biblioteca, no. Eso tiene que estar aquí adentro. Ese mensaje tiene que estar aquí adentro para nosotros poder caminar, para poder hablar, para poder vestirnos correctamente, para poder hacer todas las cosas como Dios las haría. Usted no ve que la Biblia diga que el Señor era grosero, diciendo palabras obscenas y cosas así. No. Nada de eso. Era Dios, no se olvide de eso. Era Dios hecho carne. Era Dios sufriendo, porque Él sabía que haciéndolo, nosotros íbamos a ser libres del sufrimiento. Y hoy en día, bueno, el enemigo le trae sufrimiento a su vida, pero ya el Señor pagó por eso. Si usted tiene esa certeza en su corazón de que ya el Señor pagó su sufrimiento, usted no tiene por qué estar sufriendo. Si usted tiene esa certeza en su corazón de que ya el Señor pagó en la cruz del Calvario por sus pecados, ya usted no tiene pecado. O pagó por sus enfermedades, usted no está enfermo nada. Solamente eso es un engaño del diablo. Y vienen los síntomas.
no es que no van a venir los síntomas, sí vienen. Y el médico hace los exámenes y dice, usted tiene esto. Solamente que usted tiene que pararse en la revelación como piedra viva y no aceptar ese diagnóstico. Porque ese diagnóstico no es que el médico se equivoca. No, si está eso ahí, está el dolor y está la aflicción. Pero usted dice, ya el Señor pagó, ya el Señor pagó por mí. El enemigo simplemente que está haciendo lo que él sabe hacer, pervirtiendo la promesa de Dios, pervirtiendo la palabra. Y me quiere engañar porque es un engañador. Pero los hijos de Dios no pueden ser engañados, dice la Biblia. Dice, serán engañados si fuere posible aún a los escogidos. Pero no es posible. Estuvimos en un tiempo en el engaño, por allá en el mundo, haciendo cosas, metidos en los vicios, en la parranda, y bueno, pare usted de contar, en la mentira y otras cosas que nos avergüenza decirlas. Pero yo no soy el único. Hubieron muchos que estuvieron también metidos en esas cosas y que a lo mejor hicieron menos que yo. Pero aún haciendo yo cosas peores que ellos, Dios me perdonó. Y si Dios no la perdona a usted, hágalo, acceda al perdón de Dios. Acepte ese perdón. Porque si usted no lo acepta, bueno, ese perdón ya está pago, pero si usted no lo acepta, Dios no lo puede aplicar a su vida. Entonces, pero si lo acepta, entonces Dios ve que usted está interesado. Y Dios le va a decir qué hacer y qué no hacer. A dónde ir y a dónde no ir. Qué libro leer y qué libro no leer. Todas las cosas. Qué música escuchar y qué música no escuchar. Todo eso Dios nos dice qué hacer. ¿Para qué? Porque es un entrenamiento. Es para hacerlo usted competente. Para que cuando Dios le diga qué hacer, usted vaya y lo haga con confianza. Entonces, cuando Dios le dice a una persona que vaya a hacer algo y la persona dice, no, pero es que yo no puedo hacer eso. Esa persona es un miserable a los ojos de Dios y está cayendo en la condición, vamos a decirlo, la condición de esta edad. Es una condición desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. No importa cuántos años tenga en la iglesia, no importa cuántos años tenga en la religión o en el mensaje, donde sea. Si Dios le dice que haga algo y no lo hace, esa persona es un miserable a los ojos de Dios. Si Dios le está diciendo en su corazón, anda, arregla tu vida, arréglate con tu hermano, bota ese rencor, saca esa raíz de amargura que hay en tu corazón, esa espina que te hace daño, sácala. Y usted no lo hace y dice, yo no puedo. Entonces, usted le está diciendo a Dios mentiroso. Porque si Dios lo está mandando a usted, es porque usted puede hacerlo. Dios no nos va a mandar a hacer cosas que nosotros no podamos hacer. Dios no nos va a dar cargas más pesadas de las que podamos cargar. No. Dios nos manda a hacer cosas que nosotros podemos hacer. Entonces no es porque nosotros, por mérito propio, porque yo estudié y lo sé hacer. No. El que dice eso, Dios no lo puede usar. Pero el que dice, Señor, yo soy, como dijo el profeta Jeremías, yo soy un niño. ¿Qué le dijo el Señor? No digas que soy niño, porque a donde yo te mande, tú vas a ir. Y a lo que yo te diga que diga, lo vas a decir. ¿Y qué hizo Dios? Le puso palabra en su boca. He puesto palabra en tu boca, le dijo, para que cuando yo te diga, di esto, tú lo digas. Así es, así hace Él con sus piedras vivas. La gloria sea para el Señor. Él hace eso. Le revela la palabra en su corazón. Para que esa persona diga, ese soy yo. Para que esa persona diga, eso es conmigo. Ahora sí lo entiendo. Y viva de acuerdo a eso. Viva de acuerdo a esa revelación que Dios le dio, a esa fe.
a eso que Dios le reveló, a eso que Dios le explicó, esa persona ahora viva de acuerdo a eso. Y cuando las personas, los que lo conocieron antes, lo ven, se asombran y dicen, oye, mira, es tremendo como esa persona, ese hombre, esa mujer fue transformado por Dios. Y de verdad Dios cambia a la persona. No solamente lo cambia, lo transforma. O sea, le cambia la forma. Aquel que era un borracho, que era un sinvergüenza, drogadicto y distintas cosas, mentiroso. Entonces ahora Dios le da el vuelco a eso. Al mentiroso, ahora habla la verdad. Ahora no dice una mentira, solamente la verdad. Así le cueste el trabajo, así le cueste su propia vida, la familia, lo que sea que le cueste, los amigos, esa persona va a decir la verdad. Y ser un cristiano, ser un predicador, ser una persona que testifica de la grandeza de Dios, nos cuesta eso, nos cuesta a los amigos. Porque los amigos, cuando uno empieza a hablarles del Señor, ellos no están preparados para eso. Nosotros queremos salvar a los amigos y salvar a toda la familia, pero ellos no están preparados. Tiene que prepararlos es Dios. Dios tiene que hacer los actos. Dios tiene que hacerlos competente, pero es Dios el que tiene que hacerlo. Y entonces cuando hacemos eso, que queremos, o le hablamos a esa persona, que queremos que vaya y que acepte al Señor, esa persona nos saca el cuerpo después. Nos hace a un lado. No, ya viene aquel, vámonos. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros, cuando Él empiece el entrenamiento, que cuando Él empiece a revelarnos y a decirnos lo que necesitamos en nuestras vidas, lo principal que necesitamos en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Para que nos dé vida. Porque estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y en pecados, pero vino Dios, vino el Espíritu Santo y nos dio vida. Ahora podemos decirlo con propiedad, somos piedras vivas. Para el mundo no, para el mundo somos unos fanáticos o lo que sea, como nos quieran decir. Pero para Dios somos piedras vivas, hombres y mujeres que se comportan y manifiestan a Dios de acuerdo a lo que Dios les ha revelado. Eso es una piedra viva. Dios les bendiga, hemos llegado al final. Y si usted ha decidido en el día de hoy ya dejar el conformismo y dejar las distintas cosas en las cuales usted ha estado metido y comenzar a buscar eso, un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Entonces, vamos a hacer una oración. Levante sus manos allí donde usted está y oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora porque tú nos has dicho, Señor, tú nos has revelado que este es el tiempo, Señor, cuando tenemos que buscar eso, Señor. Cuando tenemos que nosotros esforzarnos en la fe, Señor, para ser piedras vivas, Señor, a tus ojos. Que tú puedas decir, Señor, de nosotros, testificar de nosotros, Señor, que somos piedras vivas. Que puedas decir como dijiste de Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como él en la tierra. Ahora no hay otra iglesia que pueda decir eso, Señor. No hay otra iglesia que ha sido entrenada por mí, que ha sido apta, que ha sido competente, y esa competencia la has hecho tú mismo, Señor. Que puedas decir, no hay otra como ella en la tierra. Estamos llamados a eso, Señor, a aceptar esa palabra, esa verdad, Señor. Gracias, Padre. Mira aquellas vidas, Señor, hombres y mujeres creyentes, Señor, que han decidido en el día de hoy empezar ese camino, Señor. Empezar a buscarte a ti, Señor, el Espíritu Santo para que les dé vida, Señor, a esa revelación, a esa palabra que tú les has dado, Señor. Señor, ve a su corazón, Señor, y dile, Señor, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer, Señor, para alcanzar eso, Señor, para alcanzar tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por este favor, Señor. Un favor inmerecido. Nosotros no nos merecemos esto, pero por tu amor, Señor, tú nos los has dado. Por tu gracia, Señor, te hemos alcanzado. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, pongo en tus manos, Señor, a todas estas vidas, Señor, que están escuchando tu palabra, para la gloria tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, están invitados para mañana
a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor y llevando a cada uno a eso, a la palabra de Dios, a la pureza de la palabra, y que sea Dios mismo en su vida para que usted pueda dar testimonio de que de que usted ha tenido esa experiencia personal con Dios y que Dios lo ha hecho a usted una piedra viva. Este es el tiempo. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.